Ya estamos de regreso en lo que pasó por BTV Canal 32. Ha llegado el momento de la entrevista central y nos encontramos en compañía del abogado y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y ex diplomático Alexis Fradera. Alexis, un placer poder contar con usted en este espacio. Muchas gracias, Jamilé. Buenos días. Y por igual el saludo a ese público que sigue día a día este programa y un gran placer estar aquí de nuevo. No, el placer es totalmente nuestro. Gracias. Alexis, un tema que usted como, persona conocedora, ¿no? Bastante de los temas de educación también. Quisiera saber su opinión sobre el regreso a clases a partir de la tormenta y luego de las opiniones que se generara el hecho de que el presidente había emitido un decreto que se suspendían las clases y pues posteriormente el ministerio decía que eso solo aplicaba para las escuelas, que los colegios que estaban en buenas condiciones pues podían retomar. ¿Estamos preparados? ¿Ya entiende usted que está todo listo para que todo opere con normalidad en nuestro país? Bueno, mire, realmente ese manejo del tema de educación a raíz de las lluvias torrenciales que tuvimos ese fin de semana, pues es una muestra más del nivel de improvisación y de incapacidad que muestra constantemente el gobierno del PRM y del presidente Luis Abinader. ¿Por qué? Bueno, como bien decías, el presidente emite un decreto en el cual se suspende la docencia a nivel nacional el lunes y martes. ¿Verdad? Sin embargo, fue una suspensión que careció de precisión, porque no tenía sentido en términos reales suspender la docencia totalmente a nivel nacional. Entonces, posteriormente, el Ministerio de Educación viene a corregir al presidente, ¿verdad? Cuando debe ser lo contrario, debe ser el Ministerio de Educación que debe emitir la resolución y hacérsela llegar al presidente para que la comunique, ¿verdad? El consenso, y no al revés. Entonces, tiene que el Ministerio de Educación venir a corregir al presidente y especificar que la suspensión es en aquellos centros educativos que no están en condiciones de impartir la docencia el lunes. Sí, pero por ejemplo había un tema de que no solamente era un tema estructural de los centros educativos, también hay un tema del traslado de los padres, las casas que se inundaron y demás. Entonces, ¿cómo podía hacer el ministerio el filtro de cuáles centros habían sido afectados y cuáles no? Claro, porque el ministerio tiene la capacidad y los mecanismos para poder establecer la realidad de cada distrito educativo y de cada comunidad. Pero además, no se trata de suspender al 100%, sino de lo que hizo el ministerio, especificar que aquellos centros educativos que tuvieran las condiciones dadas pudieran impartir docencia. Porque ¿qué sucedió? Bueno, por ejemplo, en el caso de donde estudian mis hijos, ya cuando el presidente emite el decreto, el centro educativo suspende formalmente la docencia. Ya es común que todos los centros educativos tienen un grupo de WhatsApp con los padres y eso. De una vez emitió un comunicado diciendo que había suspensión. Cuando el Ministerio de Educación especifica que aquellos centros y comunidades donde está la condición para la docencia lo pueden hacer, ya ellos no dan marcha atrás, la mantienen. Pero ese centro educativo donde estaban mis hijos estaba en perfectas condiciones, la comunidad, para impartir docencia. Sin embargo, ¿cuál fue el resultado? Que se perdieron 2 días de docencia de manera innecesaria. Y es la muestra de un gobierno que demuestra la incapacidad. Es decir, Alexis, sí, que el error no fue del decreto, que el error no fue de la comunicación, sino que el decreto no contenía quizás las informaciones claro, específicas. Exactamente, porque está bien la suspensión. Lo que tú no puedes suspender de manera general en el 100% del territorio. ¿Por qué? Porque son realidades diferentes. Entonces, lo que hizo el ministerio era lo correcto. Ahora, ¿qué fue lo incorrecto? Bueno, que tenía que comunicarse primero con el presidente para hacer ese tipo. Se supone que se trabaja en coordinación porque no son instancias separadas, es un gobierno. Entonces, ese tipo de comunicados se toman en comunicación, ¿verdad? ¿Para qué? Para no cometer ese error. ¿Cuántos estudiantes perdieron docencia lunes y martes de manera innecesaria? Mis hijos están ahí, que no recibieron docencia. Entonces, así hay miles y miles de estudiantes que de manera innecesaria perdieron su docencia. Sí, pero por ejemplo en ese punto, en el caso de la capital, también era un tema hasta de descongestionamiento, porque estaban reparando las calles, había lugares que estaban realmente, y con el tránsito quizás de traslado de los estudiantes, pues se iba a congestionar un poco más. Sí, pero si tú tienes la suspensión, digamos, en el 60% de los centros, ¿verdad? Tú tienes un 40% que va a impartir docencia. Se supone que en el tránsito se va a sentir esa ausencia de vehículos, de traslado, el lunes, porque tú tienes un 60% que no está impartiendo. Pero hay un 40% que sí podía impartir la docencia.
y sin embargo se perdió. Entonces, ¿qué es lo que digo? Es una muestra de la falta de comunicación entre el propio gobierno, de gerencia, de tu gerenciar un equipo y poder utilizar tus recursos humanos de manera apropiada en beneficio del país. Cuando no se hace en beneficio del país, por vía de consecuencia, tú estás actuando en contra del país. Y simplemente fueron 2 días de docencia perdida de manera innecesaria. Esa es la realidad. Bueno, recientemente me pareció ver unas declaraciones, si mal lo recuerdo, donde el ministro decía que ahora se está eficientizando el uso del 4% para la educación. Eso es un deseo, un sueño del será. Porque lamentablemente... No, es un sueño de todos los dominicanos, porque es un presupuesto bastante alto. La educación es lo que representa básicamente lo que sienta las bases para el desarrollo de la sociedad. Entonces, todo el mundo quisiera que ese presupuesto sea bien aplicado y vaya así es. A las escuelas. Lamentablemente no lo ha sido. ¿Por qué? Porque lamentablemente el 4% se alcanza en un proceso que fue una lucha, digamos, necesaria, importante, pero careció de la continuidad de qué hacer posteriormente. La lucha se concentró en que a educación se le asignara el 4%. Ahora lo tenemos, ahora ¿qué hacemos con eso? Inclusive hubo un ministro de educación que llegó a decir, en defensa del respeto del presupuesto nacional, porque recuerden una cosa, cuando tú destinas un monto a una sectorial o a un tema, ¿verdad? Tú se lo estás restando a otro, esa es la realidad. Entonces, por ejemplo, cuando tú asignas el 4% de educación, entonces eso tiene un costo de oportunidad, porque tú se lo estás restando a salud, a medio ambiente, transporte. ¿Qué significa eso? Que hay que aprovecharlo al máximo. ¿Qué le decía él? Bueno, miren. ¿Por qué no se aprobó el 4% en el periodo del presidente Fernández? ¿Por qué? Porque primero, en los periodos de Leonel Fernández fue donde más se invirtió en educación. O sea, de manera escalonada, el presupuesto fue aumentando. ¿Entiendes? Se aumentaron los sueldos, se profesionalizó la carrera docente. Se hizo una lucha. Pero no el 4. ¿Por qué no el 4? Mira, primero es que el propio Leonel Fernández es que aprueba la ley de educación, ¿verdad? En el 96. Balaguer se había negado constantemente. El doctor Leonel Fernández se aprueba la ley de educación, donde está el 4%. Ahora, eso viene en una gradualidad. ¿Por qué? Porque él sabía que si se daba el 4% en esa coyuntura, iba a pasar lo que pasó. Y él lo mantenía. Que él decía, el problema de la educación es un problema de presupuesto. Es importante, pero no por tú aumentar el 4% tú vas a resolver. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Es hacerlo gradual. ¿Por qué? Pues entonces es como que tú estés ganando 50,000 pesos de sueldo y de repente te aumenten a 500,000. Hay un descontrol. O sea, tú no sabes que te vas a descarriar. Ahora, si tú... Sí, pero es los 500,000 que me corresponden. Sí, pero si tú de 50,000 pasas a 100,000, después 150, luego 200, tú vas haciendo un uso más eficiente de esos recursos. ¿Qué sucedió? Se aumenta el 4%. Danilo Medina, que era el candidato del PLD en ese momento, acepta el compromiso. Fue un pacto de todos los candidatos en ese momento. Aceptan implementar el 4%. Ahora bien, ¿qué se da? Cuando se aprueba, ya eso para el año siguiente, para el 2013, realmente el ministerio, como lo había dicho un ministro anterior, no estaba en condiciones de ejecutar ese dinero. Porque en un ministerio, el Estado, no es como el sueldo de uno. ¿En qué se habían invertido entonces ese 4%? ¿Se hicieron las tandas extendidas? ¿Se construyeron más escuelas? ¿El desayuno escolar? Exactamente. ¿Cuál fue la solución? Ese primer cuatrenio de Danilo Medina fue muy provechoso, prácticamente los 8 años para educación, muy provechoso. ¿Por qué? Porque ante la dificultad para tú poder ejecutar ese presupuesto, ¿qué se hace? Se plantea por meta algo que realmente cambió la educación, que fue la jornada extendida. Entonces, ¿qué implicaba la jornada extendida? Bueno, implicaba duplicar la cantidad de aulas que tenía el país hasta ese momento. O sea, todas las aulas que se había construido en la República Dominicana hasta el 2012, había que duplicarla, porque tú tenías centro educativo, que en un plantel, en la mañana era un centro educativo, en la tarde era otro, e inclusive en la noche había una tanda nocturna. Entonces, si tú vas a poner a todos los estudiantes en una tanda completo, tú necesitas otro centro educativo al lado. Entonces ahí vinieron los centros educativos espejos, que era que aquí había una escuela y tú le construías uno justo al lado. ¿Para qué? Para que los estudiantes de la tarde que están aquí pasen a la mañana el día entero aquí. Entonces eso había que duplicar y entonces por eso viene esa gran inversión en infraestructura, ¿verdad? Y evidentemente por esa vía se logra ejecutar el 4%. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando ya tú tienes todos los planteles y se construyeron la mayor cantidad de aulas que haya construido gobierno alguno en la historia republicana,
entonces viene el tema de la calidad de educación, porque una cosa es cantidad y otra cosa es calidad. Entonces, lamentablemente... Sí, pero es que la calidad de educación, yo entiendo, y usted me corregirá, que es un tema que también se va dando gradual, porque para mejorar la calidad, lo primero que tenemos que mejorar los maestros. Entonces, se está haciendo una inversión multimillonaria en educación, y un estudiante de una escuela pública no maneja ni siquiera un segundo idioma. Así es. Sí, realmente, dos cosas hay. Primero, lamentablemente la cantidad afecta a la calidad. Es más difícil cuando tú tienes una población de 2.300.000 estudiantes, tú mantener calidad, que cuando tú tenías 100.000, 200.000 estudiantes. Claro. Eso es elemental, igual que la educación superior. Antes, ¿quiénes tenían acceso a la educación superior? Eran un sector privilegiados. Ahora no. Ahora tú tienes universidades prácticamente en el país completo. Claro, y con financiamiento, y si no quieres estudiar en universidades públicas, tienes oportunidad de financiamiento, cuotas de pago y demás. Pero eso aumenta, esa cantidad afecta a la calidad. ¿Por qué? Porque tú necesitas más profesores, hay aulas con más estudiantes, entonces tú necesitas... Los tiempos también quizás demandan más renovar la currícula, ¿no? Quizás otro tipo de metodología, innovar un poco más. Así es. Bueno, entonces volviendo al punto del 4%, resulta que está bien, tú logras, duplica no la duplica al 100%, pero sea una gran construcción que permite implementar la jornada extendida. Ahora bien, la jornada extendida conllevaba una preparación de técnico, un tema de currículo de los maestros, ¿verdad?, donde hubo mayor dificultad. Evidentemente, como tú decías, se dice que el techo de la educación, ¿verdad?, es el techo de los maestros. O sea, la calidad de maestro que tú tengas es la calidad de educación que tú vas a tener, porque un niño no puede aprender más de lo que sabe un maestro. Esa es la verdad. De lo que sabe y de lo que está en capacidad de enseñar, que son dos cosas diferentes. Tú tienes la parte de contenido y tienes la parte pedagógica, que es la parte más importante en un maestro, la parte pedagógica. Por eso te dice, una persona tiene mucha capacidad, conoce mucho, pero no sabe porque enseñar. de nada sirve el contenido cuando no puede transmitir eso. Por eso uno ve que el nivel de especialización en pedagogía es más vasto, mientras el grado es más bajito. Por ejemplo, en la universidad, el nivel de especialización en pedagogía es menor. ¿Por qué? Porque tú estás enseñando prácticamente a jóvenes, a adultos. Ellos tienen la capacidad de aprender, de entender, buscar la forma. Ahora un niño no. Un niño necesita que tú le expliques de una forma que él pueda aprender. Entonces ahí el nivel pedagógico del profesor es mayor y por tanto su capacidad y especialización está por encima, es superior. Realmente. Entonces, por ejemplo, tú ves que en básica, ¿verdad?, tú tienes maestros que tienen una columna de mayor fortaleza de pedagogía, porque vamos a suponer en segundo grado, el nivel de historia, de matemática, de esta que tú enseñas, es más reducido que lo que tú vas a enseñar en el cuarto bachillerato, pero su nivel de pedagogía es todavía superior. De todas formas, la realidad es que se avanzó bastante con el tema del 4%. Ahora, ¿por qué al final no termina de despegar la parte de la calidad? Bueno, porque no llegó la etapa fundamental, que era realmente invertir en los maestros, más allá de aumento de sueldo, que era evidentemente necesario. Pero ese aumento de sueldo era como un elemento fundamental, sine qua non, mínimo. Pero lo otro venía después, y era tu poder asociar el bienestar de los maestros y sus ingresos a el alcance de los resultados. O sea, evidentemente, un maestro que sus estudiantes van a pruebas nacionales y pasan, pues entonces debe tener una mayor consideración o reconocimiento que aquel que no logra eso. Porque lo que está claro es que cuando un niño se quema, no se está quemando el niño, se está quemando el maestro. Claro. ¿Entiendes? Y que supongo que un maestro tiene que darse cuenta, y bueno, quienes tienen experiencia ya a nivel de estudios básicos y medios, porque a nivel superior se maneja quizás de otra manera, sí, ya supongo que uno se va dando cuenta que hay factores que están influyendo en que el niño o el adolescente no pueda adquirir los conocimientos, absorber los conocimientos, y eso también tiene que entrar dentro del trabajo del docente. Así es. Ahora, lo que no podemos caer tampoco es en el error que se comete constantemente, es de responsabilizar al maestro del 100% del problema. No, claro, porque queremos decir, el maestro es el problema. No, el maestro es la solución. Es que hay un tema en el hogar también, supongo en el medio, ¿no? Las condiciones del estudiante. Y aparte de eso, primero, ¿quién formó al maestro? Lo formó el Estado. Lo formó el Estado en sentido general, público y privado. Cualquier deficiencia que llegue el maestro, volvemos al punto inicial. Entonces, es una responsabilidad de quien lo formó, para empezar por ahí. Pero segundo,
con el tema de los maestros no basta con aumento de sueldo, eso es importante. Ahora bien, cuando tú tienes un maestro con 40, 50 estudiantes en un aula, eso no es fácil para tú mantener la calidad de la educación y darle. Cuando tú tienes un maestro con dificultades en el centro educativo para poder impartir su docencia, eso no es fácil. Cuando tú tienes un maestro que da docencia en condiciones precarias, eso también afecta. Entonces no se trata simplemente de la formación, la voluntad o la vocación de del maestro. condiciones. Esa es la realidad. Entonces, en esos aspectos, lamentablemente, no se ha avanzado. Ahora, el doctor Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo, está perfectamente consciente de eso. Tiene la mayor experiencia a nivel de educación, como te dije. Realmente en esos gobiernos se hicieron los mayores aumentos. No se llegó al 4%, era un tema gradual, había otras necesidades. Pero fue la mayor inversión en educación. O sea, Leonel Fernández es una persona que cree en la educación. Entonces, con esa vasta experiencia que tiene el doctor Leonel Fernández y todo un equipo en materia educativa, evidentemente los próximos 4 años, cuando se corrija el error histórico que se cometió en el 2020 con la elección del PRM, de Luis Abinader, con votos prestados por un asunto coyuntural del momento y se cometió esa equivocación, cuando se corrija ese error el próximo año y sea electo el presidente Leonel Fernández como presidente de la República de la Fuerza del Pueblo, tú vas a ver cómo evidentemente ese 4% se va a reencauzar. ¿Qué novedades traería el doctor Leonel Fernández en un nuevo periodo, ¿no?, para la educación en nuestro país? Bueno, evidentemente corregir las distorsiones que hay. Dentro de ello, el aspecto fundamental, que no se ha enfocado hacia una, digamos, una inversión pedagógica, una inversión a nivel magisterial, en términos reales, más allá, bueno, y repito, de aumento de sueldo. ¿Entiendes? Que se han dado buenos aumentos y de hecho creo que todavía se puede mejorar el sueldo, pero además crear otras condiciones para los maestros y asociar los programas al alcance de metas educativas en función de los niveles de aprendizaje del niño. Por otro lado, está el tema de la descentralización educativa. Por ejemplo, la descentralización es otro tema que impulsó el doctor Leonel Fernández cuando fue presidente, y era empoderar a las escuelas, a los distritos, de su realidad, porque muchas veces se pretende que desde el Ministerio de Educación, el Máximo Gómez, ¿verdad?, queramos dirigir un sistema tan complejo y tan vasto como es el sistema educativo, con más con necesidades diferentes, ¿no?, en cada centro. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando muchas veces aquí se toma una decisión para Montecristi, cuando llega ya es otra realidad. Entonces, para eso que se aplica la descentralización educativa, en la cual se empodera a los distritos y al centro educativo para tener la capacidad de tomar sus decisiones. Y ahí participa el director del centro, el profesorado, los empleados, los estudiantes, la comunidad. Cuando digo la comunidad, en sentido general, los padres, ¿verdad? Cuando digo la comunidad, hablo también de sociedad civil, de las iglesias, etcétera. Entonces tú lo empoderas, ¿verdad? Y evidentemente las decisiones son más efectivas. Entonces ahí veremos un cambio radical en la educación. Fíjese, licenciado Pradera, si bien es cierto que el presupuesto es fundamental, ¿no?, para que se puedan desarrollar proyectos y que esos puedan ser sostenibles, también somos de criterio de que se necesita buena voluntad y buena gerencia. Así ¿Por qué? Porque para involucrar a la comunidad, para involucrar sectores sociales, para involucrar a los padres, no necesariamente se necesita un presupuesto, y estos son sectores bastante importantes, ¿no?, para el desarrollo de la educación y para que los planes de la educación puedan funcionar, porque son los que tienen contacto permanente, directo, y la influencia quizás más fuerte, ¿no?, sobre el alumno. Y otro tema bastante importante es la salud mental en los centros educativos. Así es. Eso debería de ser un tema fundamental que deberían de abrazar, dado que realmente en los centros educativos es donde se detectan los primeros focos de violencia, y a eso viene mi comentario viene a raíz del pasado 25 de noviembre. Así es, sí, ciertamente. Ahora son programas, perdón, que hacen poca bulla, que se muestra poca cosa en el sentido de lo tangible, pero son programas fundamentales. Y evidentemente hacia ese tipo de programas es que tiene que estar enfocado la educación, porque tiene un impacto directo en el niño, en el proceso educativo. Esa es la realidad. Entonces, vamos a ver cómo las cosas van a cambiar de manera considerable. Mire, ese tema del 4%, uno ve, por ejemplo, la ejecución presupuestaria, y hubieron años que hubo que hacer magia para poder ejecutar el presupuesto. Inclusive uno ve a veces en la prensa cómo habían amenazas de quitarle
parte del presupuesto a educación. ¿Por qué? Porque no lo estaba ejecutando. Entonces, por eso te digo. Sí, pero no por falta de necesidad. No, porque hay muchas necesidades. No es por falta de necesidad, es por falta de capacidad, es por falta de gerencia. Eso es lo que estamos señalando, que es un gobierno que lamentablemente ha demostrado una gran incapacidad y un gran nivel de improvisación. ¿Por qué? Bueno, es que no se prepararon para gobernar. La realidad es que el PRM, el presidente Luis Abinader, no se preparó para gobernar, se preparó para ganar unas elecciones, ¿verdad? Que sabían que no iban a ganar esa coyuntura, pero que la situación que se da le abre las puertas y se comete ese error. Pero ese error será corregido, ¿verdad?, el próximo año, y entonces tendremos a Leonel Fernández ahí, que mira cómo este fin de semana destacaba, cómo así ese nivel de eficiencia y ese nivel de incapacidad y de improvisación que tiene se muestran en nuestros barrios. Como por ejemplo cuando él visitaba, en el caso de Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste, se veían esos barrios como desolados, que pasado ya una semana todavía hay una cantidad de lodos en la calle que no ha sido retirado. O sea, que ha habido tiempo suficiente para responder y todavía no se responde. ¿Y qué dice él? Dice él le parte el corazón y dice, bueno, pero parece ser que el gobierno se le olvidó o no sabe que esos barrios existen. Y así está el país. El país está descuidado, mal gobernado y sufriendo un gobierno indolente que lo sumerge cada día más en la pobreza. Excelente su participación, Alexis. Alexis Pradera. Bueno, realmente el tema de la educación es un tema que abrazamos todos los dominicanos, en donde pues se hace bastante interesante, ¿no?, el intercambio de ideas y hacer como que un debate con informaciones reales para así que el ciudadano se empodere más, ¿no?, y conozca la realidad social que de una u otra manera pues nos acompaña en nuestro día a día. Así es correcto. Bueno, pues muchísimas gracias, Alexis, por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes por cada mañana honrarnos con la fidelidad de su sintonía. Será hasta el próximo día en Lo que pasó por BTV Canal 32. Muchas gracias, un placer.